La madrugada del 24 de febrero del 2022, Rusia iniciaría uno de los conflictos militares más fuertes y complejos de los últimos años en contra de Ucrania. Si te gustaría saber cuál fue el origen de todo este conflicto, quédate que te lo contamos. La tensión política y militar entre estos países comienza tras disolverse la Unión Soviética en 1991, donde 15 territorios, entre ellos Ucrania, se establecían como estados independientes. Y precisamente para asegurar esa independencia, Ucrania mostró interés por formar parte de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un sistema colectivo en el que las naciones que lo integran acordaron que si algún país externo a esta lista llegara a atacar a uno de sus miembros, todos estos se unirían para defenderlo o apoyarlo. A pesar de que Ucrania no forma parte de la OTAN, el gobierno de Rusia ha considerado este intento de alianza como una amenaza a sus intereses y libertades. En el 2013, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, suspendió unas negociaciones con la Unión Europea por presión de Rusia. Esto causó que en el 2014 la rivalidad entre estos países avanzara un paso más, debido a las protestas en las calles de Kiev, capital de Ucrania, donde miles de personas se manifestaron en contra del presidente, quien terminó abandonando su cargo y huyendo del país ese mismo año. Durante este momento de conflictos políticos internos en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprovecha para invadir Crimea, una zona estratégica que abarca la salida de Rusia al Mar Negro, este siendo un territorio que perdió Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Para justificar esta invasión, Rusia alegó que estaba defendiendo sus intereses y el de los ciudadanos que habitaban en Crimea, ya que en esa región existe una población con fuertes lealtades hacia Rusia. Meses después, empezó una guerra civil en la región que enfrenta al gobierno ucraniano contra las autoproclamadas populares de Donetsk y Luhansk, apoyadas por Rusia, que se considera su protector. Aquí es donde realmente comienza la guerra. Todo esto, Europa, que también quiere a Ucrania de su lado, impone sanciones a Rusia y reclaman la paz, pero sin ningún tipo de éxito. En abril de 2021, harto de la guerra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide acelerar el ingreso de su país a la OTAN para atemorizar a Putin y terminar así con el apoyo a la guerra en el este del país. Vladimir Putin, por el otro lado, no quiere ni siquiera oír hablar del tema, y en enero del 2022 empieza a enviar soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania, y también envía tanques y aviones a la República Amiga Bielorrusia. La invasión parecía cada vez más cerca, así que los líderes mundiales suben el tono, pero parece que a Putin eso no lo intimidó. Las tropas rusas estuvieron los siguientes meses concentrándose en la frontera con Ucrania, mostrando su posición de fuerza, y aunque Putin repetía que no invadiría el país, el 24 de febrero del 2022 anuncia el inicio de las operaciones militares y Rusia comenzaba así su ataque a Ucrania. Las explosiones se dieron en distintas partes del país, en la capital y en posiciones estratégicas del ejército ucraniano. El presidente Zelensky ordenó cerrar el espacio aéreo. Mientras el caos y el nerviosismo aumenta en el pueblo de Ucrania, ese fue solamente el inicio de una guerra que continúa hasta el día de hoy, donde más de 7 millones de ucranianos han abandonado el país y el número de fallecidos totales es incierto, pero según el gobierno de Ucrania, el número de soldados rusos muertos en la guerra supera los 300.000 hasta noviembre del 2023. Con casi 2 años de guerra, ¿puede ser este conflicto solo el inicio de una guerra que podría escalar a nivel mundial? ¿O puede haber una negociación que convenga a ambas naciones y con esto dar fin a uno de los conflictos más grandes en las últimas décadas? Eso es todo por hoy. Si te gusta la historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y comentar lo que piensas sobre este conflicto.